Hola, yo soy Carme y te doy la bienvenida una vez más al podcast de Viajar a lo Desconocido. Dime, ¿cambiarías la estabilidad y el sueldo de tu trabajo por la libertad de vivir viajando encima de una bici? ¿Lo dejarías todo a los 30 para empezar tu proyecto desde cero? Si te molan las bicis, si tú también te has sentido con ganas de mandar el trabajo al carajo, quédate a escuchar la charla de hoy con Sara Q, la cicloviajera de Zaragoza que a los 30 dejó su trabajo y ahora está viajando ella sola con su bici desde España hasta el continente asiático. Sí, tal como lo oyes, más de 15.000 kilómetros en total. Así que prepárate tu buena taza de café o té porque ahora sí, arrancamos. Bienvenidos un día más al canal de Viajar a lo Desconocido. Hoy tenemos a Sara Q. ¿Cómo pronuncias tu apellido? Sí, Q está bien. Sara Q. Sara es la protagonista del proyecto Journey from the Road. Nada, que bienvenida al canal, al podcast, a lo que sea que sea esto. Y empezamos. ¿Quién es Sara Q? A ver, bueno, yo me llamo Sara, tengo 31 años y nací y crecí en Zaragoza. Y bueno, ahora estoy haciendo un viaje en bicicleta desde España hacia Asia, sin destino ni tiempos fijos. Y bueno, un poco antes de esto, pues llevaba una vida un poco más tradicional, ¿no? Estudios en la universidad, varios años trabajando en el sector tecnológico y un día, pues, bueno, un día no, fue como un proceso, ¿no? Que decides hacer como varios cambios en tu vida, no estás convencida del todo de cómo estás viviendo en ese momento y no me veía trabajando para los demás el resto de mi vida. Entonces, bueno, decidí dar el paso y ahora mismo estoy haciendo este proyecto y en un par de semanas vuelvo a la ruta. ¿Cuál fue el motivo de empezar todo esto? O sea, ¿cuál fue, ¿no? la razón por la que tú decides dejarlo todo y empezar a viajar sola en bici? Bueno, mira, yo creo que hay que volver un poquito hacia atrás porque yo empecé a viajar sola como mochilera en 2015, o sea, tenía 23 años cuando hice mi primer viaje de mochilera y a partir de ese viaje que empecé a viajar sola, empecé a hacer otros, ¿no? A destinos un poco más remotos, más lejanos, pues me fui a Filipinas, me fui a Corea del Sur, me fui a Kirguistán, a Israel, Palestina. Y así durante unos cuantos años y luego cuando llegó la pandemia pues las fronteras estaban cerradas y dije bueno pues tengo que adaptar un poco la manera en la que viajo, ¿no? Voy a viajar dentro de España y voy a viajar de manera distinta. Entonces ahí es cuando me planteé, oye, voy a probar a viajar en bici, ¿por qué no? Hice mi primer viaje en bici que fui desde Zaragoza hasta Oviedo, fueron 13 días, 700 kilómetros. Y fue una experiencia dura, pero que me marcó mucho. Y durante el COVID también hice 2 viajes más, hice el camino primitivo, o sea, fui caminando durante 9 días desde Oviedo hasta Santiago. También me marcó mucho esa experiencia porque me di cuenta que realmente lo más bonito de viajar era el camino, ¿no? No llegar al destino, que es lo que hacía antes, cogerme un avión al destino y viajar ahí. Pero bueno, antes tampoco me había surgido esta inquietud de viajar de manera distinta. Y el último viaje así que hizo que me marcó bastante fue hacer 9 etapas de la GR11 en el Pirineo aragonés, ¿sabes? Con mi propia mochila de manera casi autosuficiente y ahí recorrerme parte del Pirineo durante 9 días. Fue muy duro, pero lo mismo, ¿sabes? Me encantó mucho el proceso de ir día a día, ¿sabes? Vivir la experiencia, todo ese esfuerzo, ¿no? Y darme cuenta que realmente lo importante y lo que más me llenaba era el camino. Sí. Pero tú has tenido, por ejemplo, algún referente, porque el hecho de encontrar ese coraje o esa valentía para empezar a viajar solo, que es algo que mucha gente no haría nunca. Tuve referentes, aunque fueran personas que igual no conocía mucho, o sea, el primer viaje de mochilera en 2015 sí que fue a raíz de de una persona conocida que en ese momento estaba viajando a Corea del Sur, ¿sabes? Lo vi en su Instagram y dije, oye, si está viajando él solo,
porque yo no, ¿sabes? Y dije, venga, me voy a lanzar así sin pensarlo mucho. Reservé el BlaBlaCar desde Madrid a Oporto, que era la primera vez que hacía BlaBlaCar también, y dije, ya está, ya he pagado, ya no he vuelto atrás. Ya no he vuelto atrás. Y así es como lo hice. Realmente ni me sentía preparada, pero dije, tengo que hacerlo, tengo que probarlo y voy a hacerlo. Y me forcé un poco. Era necesario forzarse un poco para dar ese primer paso. Y luego para el primer viaje en bicicleta también. O sea, hay una viajera youtuber bastante conocida que se llama Eva Zubek, sí. Y ella se hizo un viaje en bicicleta también, tela, ¿sabes? Estuvo 8 días y se hizo 800 kilómetros o algo así por la frontera de Polonia con otro país, no me acuerdo, y dije, oye, si ella puede, yo también, ¿sabes? Y así yo también la sigo, me encanta. Sí, qué guay. Me encanta también. Pero voy a sacar las chuletillas. Vale. También cuentas que estuviste en Corea del Norte. Sí. Como mochilera no. No, ahí no tienes la opción de mochilera, o sea, ahí tienes que pagar a una agencia y ellos te reservan todo. Porque esta, no sé si llamarle necesidad, pero esta curiosidad por visitar países así que poca gente iría, ¿de dónde crees que sale? Pues no lo sé muy bien, la verdad. O sea, ha ido aumentando poco a poco, ¿no? Porque el primer viaje ya te dije que fue Portugal, o sea, fue cerquita. Luego fue Filipinas, luego fue Marruecos y luego ya cada vez como que necesitaba un poco más, ¿sabes? Cada vez pues vas ganando esa experiencia, ¿no? También. Y con lo de Corea del Norte, yo ya me había leído un par de libros o 3 de personas que habían escapado del país y vale. Tenía como la curiosidad ahí y también tenía un referente, o sea, tenía un amigo que 3 años antes de que yo fuera ya había ido. Vale. Entonces yo ya dije, bueno, conozco a alguien que ha ido, entonces yo puedo ir. Pero estaba nerviosa, ¿eh? Pero me lancé, dije, tengo la oportunidad ahora, voy a ir. ¿Cómo te sentiste viajando sola en bicicleta y si tuviste algún momento difícil o peligroso? Yo creo que este viaje ha evolucionado un montón desde el día que salí. O sea, para nada es ahora con lo que yo tenía en la cabeza. Uh-huh. O sea, igual empezó más como una aventura, por así decirlo, pero luego a partir del 4.º mes o algo así, a partir de Croacia, que ya había como menos posibilidades de encontrar sitios para dormir, ¿no? Uh-huh. Ya empecé a afrontar otro tipo de miedos, como el de pedir ayuda. Tan simple como eso. O sea, yo era una persona que le costaba un montón pedir ayuda y que siento como que estoy cargando a la otra persona, ¿no? Entonces siempre intento resolverlo yo. Pero en este viaje no me ha quedado otra, lo he hecho día tras día y ahora es algo que, jolín, que me encanta porque he visto que la gente ha reaccionado muy bien. Uh-huh. Y está hasta contenta, ¿no? De poder echarte una mano. Entonces, miedos he tenido igual en un par de ocasiones, uh-huh. Pero en 9 meses igual he tenido 2, 3 pequeños incidentes, no han ido a más. ¿Y podrías explicarnos un poco? Pues al final ha sido pequeños incidentes con hombres. Hubo una vez, el día que crucé la frontera desde Kosovo hasta Macedonia del Norte, hubo un coche que me siguió hasta en 3 ocasiones. Entonces la tercera vez que lo vi le dije directamente basta, voy a llamar a la policía. ¿Lo paraste o...? Sí, o sea, vi que se paró y que me está esperando y ya le dije que va a llamar a la policía y tal y ya se dio media vuelta. Y luego en Turquía, cuando llevaba 8 meses y medio de viaje, pues un chico se me acercó con el coche, se paró y me hizo proposiciones sexuales, ¿sabes? Y ahí, esto también me ha pasado. Nos pasa muchas realmente y conozco a viajeras que lo han pasado peor y que ha llegado a más. O sea, afortunadamente ¿sí? No... ¿Viajeras en bici? En bici, sí. Conozco a alguna amiga que fue a más. No fue muy grave, pero llegó a más y eso sí que te puede asustar y paralizar. Pero bueno, en ese momento yo pensé... ¿Sabes? El 99% de mis encuentros han sido más que positivos, sí. Entonces no voy a dejar que una persona me arruine. Totalmente, comparto lo mismo. Y al final yo, si alguien me pregunta, ¿es peligroso viajar sola? Eres mujer, o sea, y estás en este mundo. O sea, es lo mismo estar en España que estar en Turquía. Exactamente. No porque estés viajando, simplemente porque eres mujer, no porque viajes. Eso es. Hay que estar alerta. Hay que estar alerta, pero...
que es eso de, no, es que como soy mujer... No vas a dejar de hacer cosas. No voy a dejar de Eso hacer es algo cosas, que no, para nada. Que no. ¿Cómo ha influido tu pasión por viajar y tus experiencias en tu relación con la vida, el trabajo y la relación con los demás? Bueno, a nivel de trabajo, o sea, yo no me veo volviendo como a la vida que tenía antes, o sea, por varias razones. La primera de todas, y además esto lo pensé así hace poco, estos 9 meses de viaje, no me esperaba que fueran así, pero es que he aprendido tanto sobre mí, o sea, estás en circunstancias desconocidas en el día a día, o sea, yo cuando me despierto, yo no sé dónde voy a dormir en esa noche ni si voy a tener un techo, ¿no? O sea, sé que tengo una dirección, tengo más o menos una ruta, más o menos, que me la miro un par de noches antes y ya está, pero no sé ni dónde voy a comer, ni dónde voy a dormir, ni con quién me voy a encontrar. O sea, es una incertidumbre todos los días, ¿no? Y al final estar en esa situación, pues sí que es verdad que te hace estar como más en el día y estar abierta a adaptarte y a todo lo que pueda pasar durante el día. Y al final he aprendido mucho más sobre mí misma, sobre la gente, porque al final he estado con un montón de familias, y sobre la vida que en los 30 años anteriores. Y también me he dado cuenta de que tenemos como varias versiones de nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos en constante cambio y la versión de mí misma, la versión de Sara, de la Sara que está viajando en bicicleta, hasta ahora es de la que más orgullosa estoy y todavía lo que queda. O sea, me gusta en la persona en la que me estoy convirtiendo, por así decirlo, encaminada. Totalmente. O sea, que no tiene como un punto final, ¿no? Pero me gusta por dónde se está desarrollando y las facetas que estoy descubriendo de mí misma. Como que está sacando lo mejor de mí, por así decirlo, este viaje. Y en mi vida anterior, no voy a echar la culpa a la empresa porque no la tiene, pero esas circunstancias y ese entorno y ese modo de vida no me ayuda a crecer personalmente. Y este viaje es que lo está haciendo, pero de una manera a golpes. A golpes. A golpes, pero bien, ¿sabes? No. O sea, todos los obstáculos y todo lo negativo que pueda tener, porque no es un viaje fácil, es que compensa totalmente con todo lo que estoy aprendiendo. Porque por lo que comentas, hay una parte de autoconocimiento súper importante, ¿no? Cuando haces esto, no es simplemente el vivir la aventura, que evidentemente es una gran aventura, y vivir todas las experiencias, pero todo esto, ¿no? Lo que este viaje hacia adentro que estás haciendo, ¿lo contemplabas? Yo no sabía cómo iba a ser. O sea, yo estaba abierta a lo que pudiera pasar, pero ni idea, no sabía ni que iba a terminar durmiendo más de la mitad de los días en casas de familias, ni que me fuera a abrir tanto, ¿sabes? Yeah. Entonces no lo sé, pero estoy muy contenta de por dónde se está encaminando este viaje. ¿Y cómo gestionas tú lo que comentabas antes de la incertidumbre? La soledad, supongo, el miedo. Pues al final dices, es que no te queda otra que adaptarte, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando estoy editando los vídeos digo, me quedo sorprendida de mi reacción, porque es que todos los días pasa algo, ¿no? Entonces un día que te llueve bastante y dices, me está lloviendo, ¿y ahora qué, no? Bueno, te pones tu ropa impermeable y tal, pero ya hay como un lado de ti que dice, joder, no lo voy a disfrutar tanto. Pero luego salta otro lado de mí y dice, bueno, por lo menos no hace viento, o por lo menos tal. Entonces el día que no hace sol dices, bueno, por lo menos no llueve. El día que estás cansada dices, bueno, pues por lo menos hoy tienes un sitio para dormir. Aprecias esas pequeñas cosas y intentas ver el lado positivo de lo negativo. O sea, siempre hay algo positivo dentro de las circunstancias. Y al final te das cuenta de que todo es temporal. O sea, un día de lluvia es ese día de lluvia, el día siguiente ya hará sol. ¿Sabes? Un día estás cansada, al día siguiente descansas y ya estás bien. Al final todo es temporal, pero tanto lo bueno o positivo como lo negativo. O sea, lo negativo como lo positivo. O sea, que lo positivo, por ejemplo, estás súper a gusto con una familia, te acogen súper bien, te hacen sentir como uno de ellos y a veces hasta te da pena irte, ¿no? Pero dices, jolín, estás aquí, estás ahora, sabes que mañana tienes que seguir la ruta.
e intentas estar ahí, intentas aprovecharlo más. Esto es como lo más bonito y lo más triste del viaje es eso, todas las personas y familias que te encuentras en el camino, que sabes que te vas a tener que despedir, pero que intentas estar ahí como un poco más, ¿no? Porque sabes que es temporal. Entonces es como lo más bonito y lo más triste, porque tienes que seguir y tienes que pasar página, por así decirlo, casi. ¿Mantienes, supongo, el contacto con algunas familias o con todas? O... Sí, con la mayoría, pues o nos seguimos por las redes o tengo su WhatsApp. O sea, al final sí que mantenemos con algunas más que otras, evidentemente. O sea, cuando sucedió lo del terremoto en Turquía, yo tenía el contacto de todas las personas de las ciudades cercanas al terremoto y a todas las pregunté. Y sí, y al final sí que guardamos el contacto. Sí. Bueno, ahora que has sacado el tema de lo del terremoto, bueno, has abierto un crowdfunding, ¿no? Sí. De 50.000 euros. Bueno, si quieres explicar un poco los detalles, porque también vas a encontrar los detalles en la cajita de descripción, así que no, explícanos un poco. Pues bueno, esto fue un poco a raíz del terremoto, que bueno, al final yo estuve ahí justo un mes antes de que ocurriera el terremoto y muchas familias con las que estuve se han visto afectadas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar yo desde la distancia? Y dije, bueno, pues recaudando fondos es una manera de ayudar. Y me he marcado el objetivo ambicioso de recaudar 50.000 euros que irán dirigidas al 100% a 2 ONGs locales, una de Turquía y una de Siria. Y me he informado bien para saber qué 2 asociaciones destinar los fondos y sí, va a estar activa un par de meses por lo menos o 3 mientras siga el recorrido de Turquía. Y ese es uno de los objetivos. Porque al final, ¿cuánto tiempo estuviste en Turquía? ¿Estuviste bastante? 3 meses. Claro. Es que 3 meses es un montón, sí, desde que crucé la frontera desde Grecia y luego fui hacia el sur, ¿sabes? Buscando el calor, hacia el este. O sea, quería visitar la zona kurda y tal. Pero bueno, tienes el límite de 3 meses, luego tienes que estar fuera 3 meses y ahora dentro de poco ya puedo volver y seguir. Claro, tú me comentabas antes de este podcast que pausaste tu viaje en enero, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y volviste a España y llevas aquí 3 meses. ¿Cómo ha sido la vuelta después de estar 9 meses viviendo todo tipo de cosas inesperadas, volver al mundo de todo planificado, estructurado, rígido? ¿Cómo es? Pues ha sido igual de intenso que el viaje. Sí, ha sido como otro viaje. Es que han pasado un montón de cosas. O sea, al principio de enero falleció mi abuela, ¿vale? Ellos vivían en China, entonces un par de semanas después decidí irme a China. Entonces en enero, febrero estuve ahí un par de semanas en China. Y justo después pasó lo del terremoto, entonces ha habido ahí como bastantes cambios emocionales, no sabía muy bien cómo gestionarlo, pero bueno, al final ha resultado en la recaudación de fondos, en cómo enfocar un poco, ¿no?, la siguiente parte del viaje y no sé, adaptarse y seguir un poco. ¿Dónde te quedaste exactamente? Sí, en Gaziantep, en la ciudad. ¿Esto está cerca de...? Esto está cerca de... ¿Antalya? No, está bastante más lejos de Antalya. Está por el sureste, más o menos, vale. Ya entrando en la parte kurda. Mardin... Sí, vale, ahí me quedé ahí yo. Bueno, en realidad me quedé en Antalya, pero quise ir a Mardin, vale. Pero bueno, al final no lo hice. En fin, cosas. Vale, entonces, una cosa que no has comentado, pero yo lo sé, es que hiciste un Vipassana. Sí. Entonces, ¿cómo surgió la idea de hacer un retiro de silencio? Bueno, voy a explicar un poco lo que es el Vipassana, que es eso, un retiro de 10 días de silencio, donde meditas un montón, meditas 10 horas al día. Pues eso, ¿cómo surgió la idea de hacer un retiro de silencio de 10 días y cómo te ayudó eso en tu camino? Pues yo creo que fue hacia noviembre, cuando ya estaba llegando a Turquía, a Estambul, que, bueno, al final el viaje como tal es muy intenso por todo lo que os he comentado, ¿no? Toda la incertidumbre que tienes que gestionar, también la parte física, también que al final es un proyecto mío, ¿no? Yo he dejado la vida anterior y el sueldo anterior pues para empezar todo esto nuevo y como que tengo la presión de que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, no sé, a lo largo del viaje he tenido como muchos altibajos emocionales, pues dudas, inseguridades, toda la incertidumbre del día a día y del largo plazo también. Entonces
necesitaba ayuda. O sea, hubo varios momentos en el que no podía gestionarme emocionalmente más y a finales de diciembre tuve como una crisis, ¿sabes? Que no me reconocía yo misma, a mí misma. Y me puse a llorar, que no podía parar de llorar y dije, es que necesito ayuda sí o sí. Entonces yo pensé, vale, o necesito un psicólogo o necesito un Vipassana. El Vipassana más o menos lo conocía porque ya hice un curso anteriormente, entonces dije, me voy a apuntar a un Vipassana porque necesito ese espacio para mí misma, para desconectar un poco y para conectar conmigo misma. Y lo terminé hace poco y desde que he salido sí que me noto como mucho más ligera, o sea, tenía un montón de ruido en la cabeza, ¿no? Pensando en cosas del pasado, todo el crowdfunding que estoy haciendo también, que es como mucha presión. Es un camino muy solitario también, lo de recaudar fondos, y cómo voy a enfocar el viaje que ahora sigue. Porque otra cosa que no he comentado es que cuando ocurrió lo del terremoto yo no sabía si seguía teniendo vicio o no. Y es esta mañana que me han confirmado que sigo teniendo la bici y que mi viaje sigue. Si no, lo hubiera seguido con la mochila y caminando, que ya me mentalicé, pero lo voy a seguir en bici. O sea, la bici sigue bien, la familia, por supuesto, está bien. Y, o sea, como que empiezo este viaje mucho más tranquila, con calma y con más fuerza mental. O sea, realmente sí que me ha ayudado. ¿Y cuándo vas a retomar el viaje? El 9 de abril vuelo a Turquía y pues el 10 sigo. Pues en realidad que te queda nada. Nada, una semana y media. Una semana y media. Sí, no me siento preparada, pero la fecha ya está, el vuelo ya está. En una semana y media vas a empezar a viajar otra vez sin saber más o menos qué va a pasar ese día, sin saber tampoco el destino, o cómo lo haces, o sea, planificas, ¿cómo es un día en la vida de Sara viajando en la bici? Vale, yo ya sé que tengo como dirección Asia, ¿no? O sea, todavía me queda un trozo en Turquía y sé que el siguiente país va a ser Georgia. Entonces yo ahora tiraré un poco hacia el este y luego hacia el norte. Perdona que te interrumpa, ¿lo haces por tema de visados? ¿Cómo eliges ahora en lugar de tirar por ejemplo, porque podrías perfectamente ir por Irán? Sí. Entiendo que no vas a Irán por todo el tema que está ahí en... Sí, pues lo hago un poco por interés, o sea, si tengo curiosidad por este país o no, o luego por rutas que ya han tomado otros cicloviajeros, y luego sé que existe la posibilidad de Irán, lo que tú dices, pero por el tema este, claro. Y luego, después de Irán, es como hacia dónde voy, ¿sabes? Y yo ya tengo pensado de que quiero hacer Asia Central y me es más fácil conectar desde Georgia, luego coger un ferry hasta Kazajistán y luego seguir por esos países. O sea, la conexión para hacerme los stands es más fácil por ahí. Vale. Sí. En lugar de cruzar India, ¿no? Claro. Pakistán. Para India no me siento preparada, No, es y que para Irán tampoco. Irán, yo sinceramente te veo perfectamente capaz, ¿Sí? Porque Irán a mí me pareció un país... Pero en bici... O sea, en bici la cosa es... Claro, es que yo al no haberlo hecho nunca no sé cómo haces tú, porque supongo que tú evitas las autopistas. Sí, las autopistas. Es que en Irán conducen como locos. A ver, se conducen como locos, pero en Irán yo tuve miedo, o sea, al pillar, yo lo hice todo en bus en Irán, pero la gente y todo, súper, o sea, majísima. Bueno, ya lo habrás oído. Lo he escuchado un montón de veces, sí, pero por el hecho de ser mujer, viajar sola, ¿sabes? Sí, es el tema que todavía pero, me da un poco de pero cosa. sí, más adelante. India es otro mundo. Vale, o sea, pero es que aunque vayas a pie, aunque vayas en burro, o sea, India es intenso. Pero bueno, volviendo al tema de la bici, ¿por qué has elegido ir para Asia y no irte a Latinoamérica, por ejemplo? Ya, eso realmente yo creo que tampoco lo pensé mucho, pero como que siempre tiro hacia ahí. Siempre tiro hacia Asia, en mis viajes anteriores de mochilera siempre tiraba hacia ahí. No lo sé, o sea, yo salí sin tener ninguna ruta fija, ningún destino fijo, pero sí que es verdad que a nivel de destino como que se me está formando algo en la cabeza, ¿no? Bueno, puedo contarlo, el tema de mi abuela y tal. Sí. Yo cuando salí para hacer este viaje, China, o sea, yo soy de origen chino, China no estaba ni siquiera en mi ruta. Pero poco a poco se ha ido como metiendo, ¿no? Y con todo lo que ha sucedido con mi abuela, que falleció a principios de enero,
Sí que es verdad que cuando empezó a ponerse mala, que fue en septiembre, yo me acuerdo una llamada que tuve con ella y le dije, oye, que voy a llegar, que me esperara, ¿no? Que voy a llegar en bicicleta, me va a tomar tiempo, pero voy a llegar, que me esperara. Entonces ahí ya sabía que China sí o sí iba a estar en la ruta. Ajá. Y luego en enero, pues ocurrió y en enero, febrero ya decidí, tengo que fijar un destino, o sea, también para mí, ¿no? No sé, al final el viaje va a seguir de alguna manera, pero que me gustaría ponerle un punto final y luego... Que seguramente no va a ser un punto final, claro, pero simplemente una dirección, tener dirección, eso, que es importante. Eso, o sea, no igual, vale, llego allí y ya está, ¿no? Como sí. Hacemos la mayoría, por ejemplo. Yo sí que es cierto que voy a India, entonces... voy y estoy en India, sí. ¿no? Pero viajar en bici es otra historia. La segunda parte del viaje va a ser desde Turquía hasta China. No sé cuánto me va a llevar, pero son 8.000, 10.000 kilómetros. ¿Y ahora tienes cuántos kilómetros? 7.500. 7.500. O sea, he hecho casi la mitad. Si ponemos como destino China, o sea, de donde vienen mis padres, que es al sur de Shanghái, no tengo que cruzar toda China. O sea, aún queda bastante, sí, pero así cierro como una etapa, ¿no? Una etapa grande y sigo con otros proyectos y seguiré más adelante con la bicicleta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está esperando en hacer un viaje similar y quiere tener un impacto positivo en el mundo? Yo le diría que se lance, que lo más difícil o de lo más difícil es empezar, es dar ese primer paso y que, bueno, que se va a ver que en muchos ámbitos igual no está preparada, pero en cuanto lo haga ya va a ir consiguiendo esa experiencia y se va a adaptar a las circunstancias. Hay que ir con la cabeza como muy abierta a toda la incertidumbre, porque la hay, y que se lance. Al final es empezar, dar ese primer paso. Empezad pequeño, un viaje de una semana, de 2 semanas, en donde estéis, en España o donde estén, y luego pues poco a poco un viaje un poco más grande. Pero no hace falta estar 100% preparado ni a nivel equipamiento, ni a nivel mental, ni a nivel físico. O sea, simplemente con tener esa motivación de hacerlo, empezad pequeño y ya está. Queden ese porque tú cuando empezaste, por ejemplo, si ahora tuviese que empezar a viajar en bici, mi gran duda y mi gran igual bloqueo sería, uno, evidentemente nunca lo he hecho, sobre todo el tema del equipamiento, de qué bici necesito, cómo, lo de las alforjas. Tú, por ejemplo, ¿tuviste a alguien que te ayudó o simplemente buscaste toda la información y ya está? Y te tiraste. Yo me fijé en los blogs de un par de cicloviajeros, al final ponen el listado de lo que se llevan y tal, y intenté asimilarlo, o sea, llevarme cosas similares, ¿no? Pero el primer viaje que hice en bicicleta fue con una bici de segunda mano, una bici de montaña, alforjas súper básicas, y vamos, tampoco estaba yo preparada, me había hecho igual... una ruta de 60 kilómetros 2 días antes sin nada de peso, ¿sabes? O sea, no está muy preparada ni físicamente ni mentalmente tampoco, pero es eso, es hacerlo. Igual el primer día hacéis 30, 40 kilómetros, no pasa nada, o sea, no pongáis objetivo de 100 kilómetros. Hay que escuchar también al cuerpo y no forzarlo, porque hay mucha gente que lo fuerza en plan quiero hacer 80, quiero hacer 100... pero es importante escuchar al cuerpo y no presionarlo tanto. Pero los primeros días van a ser duros físicamente, eso. Al final el cuerpo se adapta, ¿no? Se adapta, totalmente. O sea, yo al 5.º día era como reset. Digo, esto parece un robot o algo. Pero los 4 primeros días lo pasé muy mal a nivel físico, ¿eh? Me dolía todos los días una parte distinta. ¿Notas, o sea, ahora mismo echas de menos ir en bici? Debería hacer algo de deporte porque no he hecho casi nada en estos 3 meses, pero bueno, sé que al final a la semana o 2 semanas se irá adaptando el cuerpo. Sí, y no lo presionaré mucho. Si voy a hacer 30, 40 kilómetros al principio no pasa nada, esperaré un poco a que se adapte. Y última duda que tengo sobre este estilo de vida es el tema del minimalismo, porque claro, ¿cuántos kilos llevas? Llevo 30 kilos. 30 kilos. Sí, de equipaje. Y, o sea, ¿llevas el camping gas? Sí, llevo camping gas, eso lo utilizaba más al principio, o sea, desde los Balcanes
más o menos lo utilizo casi nada. Ya te digo que desde que empecé a quedarme más en casa de familias, dejo de acampar tanto y apenas lo utilizo. Y además los costes cada vez son más asequibles, ¿no? Claro, más hacia el exacto. este, más barato te sale comer fuera o comprarte algo en el súper. ¿Cómo has vivido este minimalismo? Pues yo creo que al final te adaptas también, o sea, te adaptas a cada 2 días tienes que limpiar tu ropa a mano. Bueno, a veces pongo la lavadora en casa de familias, te dejan. ¿Sí? Pero sí acostumbrarte a llevar casi la misma ropa todos los Cada días día. Y ya está. Y a ¿Y ducharte, empaquetar, por ejemplo? empaquetar. Bueno, en casos de familias casi Y- siempre me ofrecen ducharme. Porque te has encontrado en la situación de que no tienes, o sea, te tienes que bañar en el río. Sí, también lo ha habido. O sea, tengo como una bolsa de 5 litros, creo, Vale. y eso lo llenas y es suficiente. O sea, para limpiarte el cuerpo es más que suficiente. El pelo no, el pelo olvídate. Ya, Pero ya, para ya, limpiarte ya. el cuerpo es más que suficiente. O sea, tengo un kit mínimo para acampar, para lo de comer, tengo mi tienda de campaña, tengo mi saco de dormir, tengo todo eso, pero cada vez lo he ido utilizando menos. ¿Y tu familia? La gente cercana a ti, cuando les dijiste me voy a viajar sola en bici hasta Turquía, ¿cómo fue su reacción y cómo gestionas, ¿no? todo eso? Porque haber elegido... Bueno, al final es un estilo de vida Ya. tan diferente. Sí, mis padres bien del todo no se lo tomaron. Son bastante tradicionales ellos y sí que prefieren que tenga una vida más estable, pues un trabajo estable en una empresa grande, casa, hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, saben que al final decido yo, ¿no? Y que este proyecto va en serio, que al final ya llevo 9 meses de viaje y sí, lo van aceptando más, pero... Bueno, y ahora vamos a las preguntas rápidas que siempre hago, A ver. que es, a ver, digo preguntas rápidas, pero en realidad la gente se toma su tiempo, o sea, no hay ninguna presión. Vale. Un libro que no puede faltar en tu mochila o en tu alforja o donde sea. Es que suelo decir el último libro que... O el último libro. Un libro que me marcó fue Let Your People Go Surfing, que es el del fundador de Patagonia. Ah, sí, pues no Sin sé. nada que ver con viajes ni nada, pero es una filosofía de empresa que me gusta mucho, ¿no? Porque al final aportan mucho a la sociedad a través de esa empresa y todo lo que generan lo van a donar. Y no sé, está bastante bien el libro, ¿no? Porque ojalá más empresas hicieran Ya. cosas así. Que no se centraran tanto en su propio Sí, beneficio, ¿no? Y aportar algo al mundo, Ya. Eso. Una canción o grupo de música o podcast que recomendarías o que estés enganchada o lo que sea. Pues podcast, bueno, hay uno de mujeres que también escucho, que es el de, bueno, el tuyo, obviamente. ¡Promoción! Luego hay otro que se llama Viajes al Extrarradio, que está guay también, ahí me hicieron una entrevista. Ah, sí, es verdad. Y luego hay otro que no tiene nada que ver con viajes, pero que tiene que ver con personas que tienen que ver con la comunidad china. Y es China Querida. se China llama, Querida. sí. Y está en español. Sí, está en español. Vale. Es una escuela de idiomas chino que no tiene nada que ver conmigo, pero que está súper bien. Una serie, película que volverías a ver. Buah, esta me va a costar, ¿No eres de películas? O de... Sí, me gustan, te puedo decir el género que me gusta. Sí, o el sea, género. los thrillers psicológicos me encantan, Ah. ¿sabes? Tipo, ¿Tienes alguna? pues Shutter Island o... tipo Parasite o algo así, Ah. que es que además yo esa película la vi, pero bastante antes de que ganara el Oscar, vale, ¿sabes? vale, Y me vale. encantó, o sea, ese género, Old Boy y... Sí, ese género me encanta. Ay, Old Boy creo que la he visto Sí, también. esa me impactó. Esa un es muy montón. heavy, ¿eh? Es muy Es heavy. la de ese hombre que su hija... Sí. Buah, es es muy heavy. muy heavy. Que lo encierran. Bueno, vaya Sí. spoiler, pero si alguien la quiere ver... Me gusta ese género. A mí también, la verdad. O sea, hice un voluntariado con una mujer así muy espiritual y tal. Y me dijo, yo hace años dejé de ver películas de miedo porque me afectaba a mi psyche. Y yo dije, pues igual, porque yo en realidad me encantan las películas de terror, así psicológicas, Sí. pero luego soy así, ¿sabes? En mi casa, así. Ya. En fin, un lugar al que volverías de tus aventuras. Turquía. Turquía. 100%. Bueno, y lo vas a hacer. Sí, lo voy a hacer.
Y es una pregunta muy simple. ¿Cuál es el significado de la vida para ti, en pocas palabras? Conseguir vivir en el ahora, que es muy difícil. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por esta conversación. Bueno, antes de terminar, compártenos un poco dónde te pueden encontrar. Pues en redes sociales como Journey from the Road, todo junto, Instagram sobre todo y YouTube. Y bueno, ahí podéis encontrar información sobre dónde estoy, mis siguientes planes y la recaudación de fondos, que es muy importante para mí ahora mismo. Pues nada, gracias por escucharnos, gracias por ver este vídeo y nada, nos vemos en el próximo, espero. Y a ti que estás escuchando el podcast o viendo el vídeo, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabes que a mí me vas a encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook, bla 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 bla, como Viajar a lo Desconocido. No te olvides de suscribirte y darle like para seguir disfrutando de más charlas como esta y ayudarme a seguir haciendo este podcast para ti. Ahora sí, hasta la próxima.